Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que, pues, bueno, tiene que ver con lo mismo del teorema fundamental del cálculo. De hecho, en su temario, pues, aparece todavía en esta parte de según del teorema fundamental. Entonces, bueno, para eso, antes de comenzar con este nuevo tema, vamos a comentar un par de cosas. Vamos a utilizar hoy, pues, el segundo teorema fundamental, que es el que nos ayuda a calcular las integrales de manera muy sencilla. Te dice que si tienes una función integrable y tiene una primitiva, o sea, una función que al derivar te da f, estas primitivas también se les llama antiderivadas, ahí dependiendo del libro que consultes o del profesor, pues le llamará de alguna de esas dos formas, primitiva o antiderivada. Pero entonces siempre que haya una primitiva de la función f, para calcular la integral, si ya sabemos que f es integrable, lo único que hay que hacer es evaluar esta primitiva en los extremos, ¿no? Y la notación que usamos normalmente, pues es esta, escribir la regla de correspondencia de la primitiva y indicar que lo vas a evaluar en B y en A de esta manera. Entonces, el teorema fundamental del cálculo está escrito cuando calculo la integral desde A hasta B, o sea, en el orden de menor a mayor. Y la pregunta, pues, es ¿cómo puedo calcular esta integral de la misma función f de B hasta A? Si puedo aplicar también el teorema y decir que esto es g de A menos g de B. Ahí que dicen, ¿esta igualdad es cierta? Aunque el límite del lado izquierdo esté arriba. Sería mejor con un negativo y luego el paréntesis. ¿Eso qué significa? O sea que podemos poner como el g de b menos g de a y, o sea, como está ahorita, pero como Pero está o sea, si yo situado arriba, empiezo pero con la integral desde B hasta A, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcularla usando el teorema fundamental del cálculo? Pues eso es igual a la integral, a menos la integral de A hasta B, ¿no? Y ya de ahí, por teorema fundamental, podemos aplicarlo y quedaría justo g de A menos g de B. Sí, sí, entonces aquí como ya nos queda el intervalo en el orden correcto, ya en esta igualdad es donde usamos el teorema fundamental. Entonces dejo el signo menos y esta integral pues ya es lo de g de B menos g de A. Y ya si multiplico por el signo menos o por el menos 1, me queda g de A menos g de B. Ajá, eso quiere decir que pues tengo la misma ecuación de evaluar en los extremos, el de arriba primero y el de abajo después, sin importar el orden en que aparezca la integral. Entonces, esto que acabamos de hacer aquí abajo como para probar esta igualdad, ya no es necesario que lo vuelva a hacer, sino que ya siempre puedo hacerlo de esta manera, directamente sin fijarme en cómo están acomodados los números, ¿no? Algo parecido a lo que hicimos con lo del primer teorema fundamental, que ahí también, digamos que estaba la integral desde A hasta X, pero vimos que si pones B abajo no pasa nada, sigue aplicándose la misma derivada. Entonces sí podemos aplicar pues esta ecuación siempre. Voy a poner desde, digamos, C hasta D.
Esto lo puedo poner como g de d menos g de c. Sin importar si c es menor que d o d es menor que c. Entonces solamente es una observación sencilla para poder utilizarlo ya libremente después. Y otra cosa que también pues ha aparecido en algunas integrales y que pues hoy vamos a utilizar en varias ocasiones es esto de aquí. O sea, por el mismo teorema fundamental en la segunda parte, teorema fundamental del cálculo, si yo tengo la función x elevado a la n, bueno, aquí le puse que n en los racionales y n distinto de -1. Lo de distinto de -1, pues es porque si yo defino esta función g, pues n sí tiene que ser distinto de -1 para que esté bien definido esto. Y lo de los racionales es porque, pues ya hemos mencionado varias veces que todavía no hemos definido qué significa elevar a un exponente irracional. Entonces, por lo pronto me quedo hasta aquí con los racionales en los exponentes. Pero si tengo esta función x a la n, ya sé que x a la n más 1 entre n más 1 es una primitiva. Es decir, que su derivada pues te da x a la n, o sea, f. Y dependiendo del cuál es el valor de n, si n es negativo, pues no podrías evaluar en 0. Entonces, digamos que la primitiva estaría definida, bueno, tanto la función como la primitiva, en todos los reales distintos de 0. Pero si el exponente es positivo, pues esto se podría definir en todos los reales. Entonces, al tener esta primitiva, pues ya el teorema fundamental te dice que para calcular este tipo de integrales solamente tienes que evaluar en la primitiva. Que pues nosotros con particiones ya habíamos calculado integral de x cuadrada, en la guía de x cúbica y x cuarta. Pero ya el teorema fundamental pues te dice que esto es válido para casi todas las n's. Entonces, por lo pronto, lo más importante es que n, aquí pues sabemos que es distinto de -1, ¿no? Para poder tener definido esto. Entonces, estas solamente son observaciones de lo que vamos a usar más adelante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? No. Subirle tantito el pizarrón. Ya, gracias. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación, pues es calcular otro tipo de integrales. Como dice aquí, pues hasta ahora las integrales que hemos definido y calculado son de funciones acotadas, que necesitamos eso de acotado para tomar ínfimos y supremos. Y los intervalos siempre han sido de la forma a, b, es decir, son intervalos cerrados y acotados. Entonces tienes estas dos condiciones. La función estaba acotada y el intervalo también estaba acotado. Pero pues me puede interesar calcular otro tipo de áreas que tengan que ver con gráficas de funciones. Por ejemplo, aquí tengo la gráfica de la función 1 entre x cuadrada, bueno, la parte de x mayor que 0. Y pues puede que me interese calcular cuál es el área que está debajo de la gráfica de esta función. Es en el intervalo 1, infinito o en 0,1, pero 0 abierto porque 0, bueno, no tengo la función definida en el 0.
Entonces, pues me puede interesar calcular esta área de aquí a partir del 1 o el área que queda a la izquierda. En el caso del área en el intervalo 1, infinito, pues la diferencia con respecto a lo que estábamos haciendo es que el intervalo ya no está acotado. Entonces no puedo aplicar directamente lo que ya sabía de las integrales. Y en el otro intervalo, pues es 0, 1, solamente que está abierto en 0. Y la otra parte importante, pues es que la función aquí ya no está acotada, ¿no? Entonces, para la parte de la izquierda, el problema que tengo principal es que f no está acotada en 0,1. No es tanto el problema de que no esté definida en 0, porque pues tú puedes definirla como sea. Digamos decir f de 0 igual a 0, f de 0 igual a 5. Y ya tendrías la función en todo el intervalo cerrado. Entonces el detalle es que no está acotada para poder definir la integral como antes. Y en el otro intervalo la función sí está acotada, pero pues es un intervalo no acotado. Entonces en 1, infinito, pues la función siempre está entre 0 y 1, entonces por eso sí está acotada. De hecho aquí tendrías un menor estricto. Pero el intervalo pues ya no está acotado. Entonces, si quiero calcular el área que está a partir de 1, yo lo que podría hacer es, por ejemplo, calcular la integral desde 1 hasta algún número fijo, le voy a llamar b. Entonces, desde 1 hasta b, como la función sí está acotada, ahí sí puedo pues calcular la integral como antes. Y no importa qué b tomes, pues siempre vas a poder calcular la integral. Entonces lo que puedes hacer es calcular esta integral en un intervalo 1, b, que eso te daría el área que está debajo de esta gráfica, pues hasta el número b. Y si quieres obtener el área completa, o sea, el área en todo el intervalo 1, infinito, pues lo que podrías hacer es tomar el límite de estas integrales, ¿no? O sea, tú calculas primero la integral desde 1 hasta b de la función, que es, voy a ponerle f de x. Esto te da el área en este intervalo desde 1 hasta b. Y si quieres el área completa, pues puedes intentar calcular el límite cuando b tiende a infinito. Y eso ya te daría el área que está en el intervalo 1, infinito. ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Entonces, de esta manera podría calcular el área el área que se encuentra entre la gráfica de la función y el eje X en el intervalo 1, infinito. Y del lado izquierdo, perdón, pues puedo hacer algo similar. En este caso, si yo tomo un número A por aquí, pues aunque la función no esté acotada en el intervalo 0,1, al fijar un número A, la función sí va a estar acotada desde A hasta 1.
porque es una función continua en un intervalo cerrado ahora sí. Entonces aquí la función sí estaría acotada. De hecho, la función evaluada en A te daría el máximo de la función y el mínimo estaría en 1. Entonces, esta integral sí la puedes calcular para cualquier número A que esté entre 0 y 1. Y si quisieras obtener el área total desde 0 hasta 1, ¿cuál es el límite que tendrías que considerar? El límite de esta integral cuando A tiende a ¿dónde? ¿A 0? Cuando A tiende a 0 y en este caso por la derecha, ¿no? O sea, vas moviendo el A hacia acá. En caso de que esto lo podamos calcular, pues sería el área. El área, pero de la parte azul. Y este es el área que está a la derecha. Entonces, bueno, si yo puedo calcular este límite, el de 1 hasta b, cuando b tiende a infinito, pues eso lo voy a denotar como la integral desde 1 hasta infinito de la función. Igual en este caso de arriba, esto sería la integral desde 0 hasta 1. O sea, aunque la función no esté acotada y no esté definida en 0, pues puedo calcular, digamos, la integral de 0 a 1. Esta va a ser una definición que ahorita la vamos a ver aquí abajo, tomando este límite. Entonces, vamos a ver las definiciones de estas nuevas integrales. Bueno, antes de verlas, así como están estas áreas, pues, ¿cuál? Hay una que se ve mucho más grande que la otra, ¿no? O sea, la del lado izquierdo se ve como que un área pues, mucho más grande que la que aparece aquí a la derecha. Entonces, en un momento vamos a calcular estas dos áreas. Y lo que vamos a ver es que, pues esta de acá, que se ve mucho más ancha, va a ser un área infinita, es decir, este límite pues me va a quedar como infinito. Y en cambio, el área de aquí abajo sí va a ser un número real. Entonces eso pues en un momento lo calculamos, pero el dibujo pues ya nos dice que son áreas muy distintas, la parte azul y la parte que está acá. Bueno, esta es otra gráfica que tal vez usemos más adelante. Entonces vamos a ver nuestras definiciones de estas integrales. Esta primera pues tiene que ver con el área que mencionábamos desde 1 hasta infinito. O sea, aquí tengo un número real cualquiera y una función que está definida en el intervalo a, infinito, o sea, a partir de a. Y la condición que cumple esta función es que para cualquier número mayor que a, b mayor que a, la función sí es integrable en el intervalo a, b. Algo parecido a lo que pues, comentábamos del ejemplo. Tienes un número a que puede ser positivo, negativo, o cero, cualquiera. Entonces, la hipótesis que tenemos en esta definición es que para cualquier b que tú tomes mayor que a, en esta parte la función sí es integrable. En particular, bueno, como es integrable en el sentido que conocíamos antes, pues aquí es acotada, puedes calcular esta integral y vas a definir la integral impropia en todo el intervalo a, infinito, como bueno, la notación que vamos a usar es esta, integral desde a hasta infinito de la función f, y pues va a ser el límite cuando b tiende a infinito de estas integrales, las que van desde a hasta b. Entonces, conforme b tiende a infinito, pues lo que estás haciendo es calcular el área en un intervalo pues, más grande.
Entonces, así es como definimos esta integral impropia como un límite de integrales en intervalos cerrados. Y si este límite es un número real, que puede que no. O sea, por ejemplo, si tú tuvieras una constante, seguro que este límite va a ser infinito, si la constante es positiva, porque pues sería como calcular el área de un rectángulo que tiene esta altura fija, pero la base pues, tiende a infinito. Entonces, dependiendo de cómo sea la función, pues puede que este límite sí quede como un número real, que ni siquiera exista o que sea infinito, menos infinito. En caso de que sea un número real, vamos a decir que esta integral impropia converge. Y pues en otro caso, vamos a decir que la integral impropia diverge. Entonces, por ahora tenemos otras tres definiciones muy similares. La análoga a esta, pues es que ahora la función esté definida desde menos infinito hasta un número fijo. Entonces, pues esta segunda definición se parece mucho a la primera. Se toma un número b en los reales, una función que está definida en menos infinito, b. Y acá, bueno, sí es lo mismo, pero vamos a ponerle para cada a menor que b, la función es integrable en a, b. Entonces puedes definir la integral impropia en todo el intervalo como el límite cuando la variable, bueno, cuando el límite de abajo tiende a menos infinito, cuando a tiende a menos infinito de la integral desde a hasta b. Entonces lo único que cambia pues es que aquí arriba era el límite superior tiende a infinito, aquí el límite inferior tiende a menos infinito. Y bueno, lo de abajo pues ya es la mismo enunciado, que si el límite es un número real vas a decir que la integral converge, y si no, pues dices que diverge. En un momento vamos a poner las otras dos definiciones. Y ya después de las cuatro, haremos un resumen de estas igualdades de cómo estamos definiendo las integrales impropias. De estas definiciones, ¿alguna pregunta que tengan? No. Bueno, por ahí pusieron que dice Juan que si lo deja pasar, pues díganle a Juan que nada más puso Juan con mayúsculas en su nombre y entonces pues ya lo quitamos de sala de espera. Entonces, igual que con Alan la otra vez, si no está el nombre o ponen ahí cualquier cosa, pues se les quita y ya no puedo hacer nada para que puedan pasar con el mismo usuario. Entonces, bueno, vamos a ver las siguientes dos definiciones. Sí, es que normalmente cuando entra gente externa, pues hace eso de poner solamente un nombre o alguna cosa que, sí, sobre todo, pues nombres así sin apellidos. Entonces, para evitar el caer en el error de aceptarlos, pues desde el principio ya los quito. Entonces, vamos con la siguiente definición, que es esta de acá.
Ay, no sé por qué se está moviendo, pero ahora tengo una función definida en un intervalo semiabierto, abierto del lado izquierdo. Bueno, esta función es no acotada. Esto pues es como la función 1 entre x cuadrada que había definido, bueno, la había considerado en 0,1. Entonces ahí no está acotada, pero si tú tomas cualquier número c entre a y b, la función sí es integrable en c, b. De hecho, pues esa función de 1 entre x cuadrada sí estaba acotada. O sea, el problema es cuando te acercas al cero. En este caso, bueno, en el caso general, cuando te acercas a A. Y entonces, ¿cómo teníamos que definir esta integral impropia? ¿Como qué límite? ¿Límite de qué integral? Cuando... Límite de C cuando tiende a A desde C de la integral de C hasta B de f de x diferencial de x. Y aquí solamente pues hay que poner que es un límite lateral, o sea, tiende a A, pero por la derecha. Que del lado izquierdo de A, pues no tengo información sobre la función. Y aunque la tuviera, pues lo que tengo que considerar es solamente en este intervalo. Entonces, así es como estaríamos definiendo las integrales impropias, que aquí sí es un dominio acotado, un intervalo acotado, pero la función no está acotada. Y bueno, lo de abajo, pues es la misma plana de las otras integrales. Y de manera similar, si el punto donde no está definida la función, que es donde tienes como que el problema con lo de que está acotada, es el extremo del lado derecho, si la función sí es integrable en a, c para cualquier c menor que b en este intervalo, pues también puedes definir en este caso integras desde a hasta c, que es donde sí está, bueno, donde la función sí es integrable, y calculas el límite cuando c tiende a b, pero en este caso por la izquierda. Y ya, lo de aquí abajo, pues es otra vez lo mismo. De estas dos definiciones, las últimas, podemos comentar algo rápidamente. Que tiene que ver con un ejercicio de su guía 1. Ya no les quería recordar cosas de la guía 1 y del parcial 1, pero salió aquí. Esto lo estoy definiendo para una función no acotada, pero si f está acotada, en a, b, y también está definida en a, sin importar el valor de f de a. O sea, tú lo puedes definir como quieras. Pues no sé si esto tenga que ver con, bueno, de qué lado lo probaron con Daniel y cuál fue el que se quedó como ejercicio, pero lo que sabíamos es que cuando la función sí está acotada y definida en todo el intervalo, pues justo si f es integrable en c, b para toda c mayor que a, con estas hipótesis, la función ya sería integrable en todo AB.
Vamos a poner aquí f es integrable en a, b. Y además, justo la integral de a a b de la función f, pues es este límite. Entonces esto, pues no sé si era el ejercicio que vieron con Daniel o el que venía en la guía. Entonces, pero entonces quiere decir que esta definición que estamos dando de las integrales impropias cuando la función no está acotada coincide con lo que sí sucede. Esto no es definición, sino que es un teorema, un resultado que se puede demostrar. Entonces estamos extendiendo lo que sí sucede para funciones acotadas en el caso de que la función no sea acotada. Y lo mismo para la otra. Si la función estuviera acotada y la defines de la manera que sea en B, pues entonces con estas hipótesis la función ya sería integrable y la integral coincide con este límite. Entonces esas son nuestras 4 integrales impropias que vamos a definir por ahora. La próxima semana se van a definir otras. Entonces hasta ahora tenemos estas 4. Las que son de funciones acotadas en intervalos no acotados. Es decir, bueno, aquí puse la misma 2 veces, pero esta sería de menos infinito a b, que es el límite cuando a tiende a menos infinito. De esta integral, ¿no? Desde a hasta b. Y acá, pues en los 2 intervalos semiabiertos, esto creo que sí está bien escrito. Entonces, a este tipo de integrales que tenemos aquí arriba, de funciones acotadas en intervalos no acotados, vamos a llamarles integrales impropias de primera especie. O de tipo 1. Y las otras van a ser integrales impropias de segunda especie o de tipo 2. Bueno, preguntan que si puedo subirle a la definición pasada. Esta es la última que estaba. Entonces vamos a calcular algunas integrales impropias. Si puedo volver a explicar la diferencia entre estas dos. Pues o sea, lo que dijimos al principio es que la integral la definimos usando particiones para una función acotada en un intervalo acotado. Entonces, si tienes alguna de esas dos
condiciones que no se cumplan, ya sea que la función no esté acotada o que el intervalo no esté acotado, pues ya no son integrales como las originales que estábamos viendo hasta el momento. Entonces, a las integrales donde el intervalo no está acotado, que podría ser a, infinito, menos infinito, b, o una tercera que sería, por ejemplo, toda la recta menos infinito, infinito, que esa pues es de las que falta trabajar aquí. Esas son pues funciones acotadas en un intervalo no acotado. El problema es con el intervalo. Son las que llamamos de primera especie o de tipo 1. Y acá pues sí tienes un intervalo acotado, solo que es semiabierto. Si la función estuviera acotada, pues tú la puedes definir en el extremo que te falta. Y ya comentamos que pues modificar la función en un punto no altera el resultado de la integral. Entonces el problema no es tanto que esté definida en el intervalo semiabierto, porque la defines en A como sea y ya. Más bien es que no está acotada. Y entonces cuando la función es la que no está acotada, aunque el intervalo sí está acotado, es cuando llamamos que es integral de segunda especie o de tipo 2. Entonces, sí, la diferencia está en cuál es la parte que no está acotada, si el intervalo o la función. ¿Tienen alguna pregunta? La última definición, profe, es de la integral impropia de tipo 2. Ajá, las últimas dos fueron estas que escribimos, son de tipo 2 o de segunda especie. Cuando la función no está acotada, pero el intervalo sí está acotado. Ok, gracias. Entonces vamos a intentar calcular las dos áreas con las que comenzó todo esto. Poner aquí ejemplo. Entonces la función de la cual quería calcular el área era f de x igual a 1 sobre x cuadrada. Y quería ver qué sucede en el intervalo 1, infinito y 0,1. Entonces, si quiero ver, por ejemplo, qué pasa en 1, infinito, yo lo que tendría que hacer es calcular la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x cuadrado. Entonces, esta por definición es, vamos a poner primero integral desde 1 hasta b, es el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 entre x cuadrada en el intervalo 1, b. Entonces aquí lo que tengo que hacer pues es primero calcular esta integral y luego ya sacar el límite. Entonces normalmente cuando hacemos estos cálculos pues cargamos con esta parte del límite. Pues esta integral la puedo calcular directamente porque ya tengo una primitiva de 1 entre x cuadrada que es menos 1 entre x. Y esta nada más la tengo que evaluar en 1 y en b. Entonces me quedaría el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre b más 1. Y bueno, aquí
pues el límite de cuando b tiende a infinito de menos 1 entre b ya sabemos que es 0. Entonces quiere decir que esta área es igual a 1. Toda la que se encuentra debajo de la gráfica de 1 entre x cuadrada. Entonces, aunque sea pues un área no acotada, porque aquí pues siempre continúa, el valor del área como tal, pues sí es un número real, que es 1. Eso es con respecto a lo que pasa aquí a la derecha. Entonces vamos a calcular ahora la otra integral, que es la de 0 hasta 1. Entonces la integral de 0 a 1 de 1 entre x cuadrada. Aquí la función está definida en el intervalo semiabierto. O sea, abierto en 0, cerrado en 1. Entonces, como el problema lo tengo en el 0, que es donde la función, bueno, donde está, digamos, la asíntota. Esta como integral impropia, pues la tengo que ver como límite. Siguiendo lo que pusimos antes, pues sería desde c hasta 1, aunque le puedes poner la letra que tú quieras. Desde c hasta 1, la integral de 1 entre x cuadrada, cuando el número c tiende a 0, pero por la derecha. Entonces esto quedaría así como límite cuando c tiende a 0 por la derecha de menos 1 entre x, desde c hasta 1. Y ya si evalúas para calcular la integral, aquí te quedaría menos 1 más 1 entre c. Y entonces cuando c tiende a 0 por la derecha, pues esto tiende a infinito. Eso quiere decir que esta integral impropia diverge. Y en cambio la de arriba sí converge. Entonces acá si ponemos, diríamos que la integral impropia desde 1 hasta infinito de 1 entre x cuadrada converge. Y su valor es de 1. Entonces quiere decir que como aquí el límite me quedó infinito, esta área del lado izquierdo pues sí es un área infinita. Que tiene que ver con la integral desde 0 hasta 1. Y en cambio el área desde 1 hasta infinito, en esta parte, es un área pues finita, o sea, es 1. Entonces eso sucede con estas dos áreas que tienen que ver con la función 1 sobre x cuadrada. Bueno, habían preguntado que cuál es la diferencia de una función acotada en un intervalo y no acotada, pues ahí no sé qué podemos decir porque, o sea,
una función acotada ya sabemos qué significa, ¿no? Gráficamente, pues para que una función esté acotada, pues es que se encuentra entre dos rectas horizontales. La de abajo sería pues una cota inferior, la de arriba una cota superior. Entonces, en el caso de 0, 1, la función no está acotada porque tiende a infinito cuando x tiende a 0. O sea, esta no está entre dos rectas horizontales en el intervalo 0, 1. En cambio, entre 1, bueno, de 1 a infinito, ahí la función sí está acotada. Aquí tienes una cota superior que es el 1 y una cota inferior que es el 0. El problema pues es que el intervalo es el que no está acotado. Un intervalo acotado nada más es cualquiera de estos 4. O sea, nuevamente, para que esté acotado el intervalo, pues es que esté entre dos números reales, ¿no? Todos los elementos. Y con respecto a las áreas, pues el área como tal, pues no está acotada, decía, en ninguna de las dos, porque aquí pues continúa hacia arriba, aquí hacia la derecha, pero un área sí es finita y la otra no. Entonces aquí depende mucho el resultado de la integral, pues de la función. ¿Alguna pregunta que tengan? Aparte de las que ya habían hecho en el chat. Creo que ya no se me pasó alguna. Profe, en el paso de que puso -1 sobre X, dijo que era porque era impropia. Cuando pasamos de 1 sobre X cuadrada a el -1 sobre X. Ajá, esto lo estoy poniendo porque el -1 entre x es una primitiva. O sea, estamos utilizando el teorema fundamental del cálculo. Si yo defino g de x igual a -1 entre x, justo su derivada es 1 entre x cuadrada. Sí, aquí pues era porque ya, digamos, conocemos esta función, pero si no, pues también podríamos hacer el procedimiento de los exponentes, de que primero esto lo pongamos como x a la -2, y entonces la primitiva es lo que habíamos escrito al inicio, de sumarle 1 y dividir entre el exponente, y ya nos quedaría este mismo -1 entre x. Ahorita le vamos a llamar. Sí, entonces digamos que ya este fue el paso que no se hizo con los exponentes, sino que directamente ya se escribió el -1 entre x. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta que tengan de aquí? No, Bueno, y con respecto a esta función cuya gráfica que aparece aquí, que es 1 entre raíz de x, pues viendo la gráfica así solamente, si calculo la integral impropia de 0 a 1 o de 1 a infinito, ¿cuál de las dos es la que tendría que converger? ¿Cuál creen que converja? La de 0 a 1. De La de uno 0 a a 1. 1.
Sí, parece que pues tiene que ser la de 0 a 1, porque aunque incluye este cuadrado de 1 por 1, cuando te fijas en lo demás, que es la parte no acotada, esto pues sigue siendo una asíntota x igual a 0, pero aquí pues cada vez hay menos espacio, a diferencia de lo que sucede de 1 a infinito, que pues no tienes este primer cuadrado, pero pues aquí ya se nota un área mucho más grande conforme vas avanzando que lo que sucede aquí. Entonces, bueno, nada más vamos a calcular esta integral impropia antes de ver algunos resultados. Y bueno, yo creo que este ejemplo lo vemos después del pequeño receso. Ahora lo que vamos a hacer es confirmar lo que teníamos aquí sobre las dos áreas desde 0 hasta 1. Bueno, en este caso ya me dijeron pues que de 0 a 1 parece que esta área tendría que ser la finita y de 1 a infinito pues, al revés, que esta área sea infinita. Para ¿No hacer deberían un de ser las poco, mismas áreas? Porque es como la misma gráfica, pero visto desde un diferente ángulo. Ujú. pues no, porque sí, sí se parecen mucho las gráficas, solamente que esta área que nos quedó como 1 no incluye el cuadrado. Entonces, en realidad, si yo calculo en la nueva función la integral desde 0 a 1, como esa sí incluye este cuadrado, o sea, sí es la misma gráfica, pero si esto es el eje Y, pues ahora esta parte incluiría este cuadrado. El área me tendría que dar como 2 en lugar de 1. Entonces, sí, si calculamos la integral de 0 a 1 de esta función, pues tendría que ser 2 por lo del cuadrado más el área que ya habíamos calculado que es 1, nada más que estaba pegado al eje horizontal. Entonces esto vamos a intentar hacerlo un poco más general. Pues en lugar de calcular la integral de 0 a 1, vamos a calcularla desde 0 hasta b. O sea, se podría hacer no solamente fijarme en esto, sino pues hasta cualquier b. Si yo, por ejemplo, calculo el área desde 0 hasta 5, o sea, la integral, ¿esa debe ser finita? ¿O cambiaría algo con respecto a que ya no le estoy calculando solo de 0 a 1? O sea, puedo tomar cualquier b sin importar qué número real sea, y la integral de 0 hasta b va a ser finita o puede llegar a ser infinita en algún momento. Sí sería Ajá, debería ser finita para cualquier b, porque al final de cuentas, si esta área de 0 a 1 ya es finita, pues le estoy agregando algo que tiene que ver con una integral de una función acotada y eso pues va a ser un número real, ¿no? Entonces no importa cuánto valga la b, mientras sea un número real, pues esta integral tendría que ser un número también, un número real fijo. A ver, vamos a poner aquí, consideremos b mayor que 0, ¿no? Cualquier número.
Entonces, si yo calculo la integral desde 0 hasta b de la función 1 sobre raíz de x, esto es límite cuando a tiende a 0 por la derecha de la integral desde a hasta b de 1 entre raíz de x. Entonces, pues vamos a calcular esta integral. Esto, pues ya si lo consideras ahora sí como una potencia de x a la menos un medio, pues la integral te quedaría como x a la un medio sobre un medio, o 2 veces la raíz cuadrada, desde a hasta b. Entonces voy a ponerlo aquí abajo. Es límite cuando a tiende a 0 por la derecha de 2 veces la raíz de b menos 2 veces la raíz de a. Y entonces si yo calculo el límite cuando a tiende a 0 por la derecha, como la raíz cuadrada es una función continua, pues esto sería raíz de 0. Entonces, 2 raíz de b. Ese es el resultado de la integral. Entonces, el área bajo esta gráfica, desde 0 hasta cualquier número real positivo, es 2 veces la raíz de b. En particular, cuando tú tomas b igual a 1, bueno, vamos a poner aquí. Si b es igual a 1, lo que nos quedaría es que la integral de 0 a 1 es igual a 2. Lo que habíamos mencionado antes, ¿no? El cuadrado de lado 1 más lo que ya estaba arriba. Bueno, eso es con respecto a la integral desde 0 hasta b. Podemos calcular el área de b hasta infinito, o sea, la integral impropia para este intervalo. Y entonces, bueno, hasta aquí de esta primera integral, ¿hay alguna pregunta antes de calcular la otra? No, profe. Y ahora, si yo calculo la integral desde b hasta infinito, o sea, con la de 1 a infinito decíamos que pues esta tendría que ser un área infinita por que pues es como la misma área que teníamos antes con 1 entre x cuadrada, nada más que estaba aquí a la izquierda entre 0 y 1. Pero pues no importa si el intervalo yo lo inicio en 1 o en alguna otra b, por muy grande que sea la b, el problema no está en esta área. O sea, esta área, desde 1 hasta b, siempre va a ser finita, porque es una integral en un intervalo cerrado de una función acotada. El área infinita siempre está a la derecha. O sea, no importa que b valga 5 o que valga 80 billones, de cualquier forma, a la derecha de b es donde vas a tener el área infinita. Entonces eso pues lo podemos verificar calculando la otra integral. Entonces la integral desde b hasta infinito de la misma función, pues es ahora el límite
Vamos a ponerle cuando c tiende a infinito, de la integral desde b hasta c. Entonces ya sé que una primitiva para esta función es 2 veces la raíz cuadrada. Entonces aquí pondríamos límite cuando c tiende a infinito. Ponerle 2 raíz de x evaluado desde b hasta c. Y esto ya te queda como límite cuando c tiende a infinito de 2 raíz de c menos 2 raíz de b. Entonces, el 2 raíz de b es el número que está fijo, y cuando c tiende a infinito, pues este límite es infinito. Entonces, la integral impropia siempre va a diverger sin importar qué valor tenga b, mientras sea pues, un número positivo. Entonces, esta diverge para cualquier c positivo, pero en cualquier b positivo. Bueno, y esto será algo que ocurra siempre, o sea, que si yo, por ejemplo, sé que para una función la integral desde 1 hasta infinito diverge, eso sí me va a garantizar que, por ejemplo, la integral desde b hasta infinito siempre va a diverger, o desde a hasta infinito. Esta implicación suena que es cierta o que es falsa. Parece cierto. Bueno, este tipo de propiedades, pues vamos a ver si son verdaderas o falsas así en general. El primer resultado que vamos a demostrar, vamos a ponerlo aquí. Tiene que ver con comparar funciones. O sea, muchas veces, si la función es sencilla como estas, que tienen que ver nada más con una potencia de x, puedo calcular la integral basándome en las antiderivadas y ya sé directamente con el límite si la integral converge o diverge. Pero si tengo una función más complicada, no sé, digamos, tengo algo así, esto, pues, podría ponerme a calcular la integral así con fracciones parciales, que pues, todavía no llegamos al tema del límite de los métodos de integración, pero pues podría ponerme a calcular esta integral y ver, ya después sacar el límite. Sí lo puedo hacer, pero pues tal vez si la integral diverge, no sé, desde 1 hasta infinito, no tenga mucho sentido que yo me ponga a calcular la integral primero y luego sacar límite. Si puedo encontrar una manera más simple de decir directamente esto diverge, entonces es un área infinita y ya no tengo nada más que hacer. O también, pues hay funciones
Por ejemplo, todavía no vemos lo de la exponencial, pero algo tan sencillo como e a la x cuadrada, pues es una función que yo no puedo integrar con los métodos elementales ni con las funciones que conocemos hasta ahora. Y no es porque sea muy complicada de integrar, que por eso no nos salga, sino que realmente pues es una integral que no se va a poder calcular con los métodos que veamos en el curso. Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero hay muchas funciones que igual no se puede calcular una primitiva. Y entonces, para ese tipo de casos, cuando yo no quiera calcular la integral o cuando realmente no pueda, pues puedo recurrir a otros resultados que ya me dicen si las integrales impropias convergen o no.